Bueno, otro tema, maestro Diego León. Resulta que en Inglaterra han asesinado a la diputada Jo Cox. El asesino era un neonazi que, por sus radicalismos, mató a la congresista Jo Cox. El tipo era seguidor del neonazismo y manejaba una política extrema en materia de la separación o el retiro de Inglaterra de la Comunidad Europea de Naciones, y difundía ideas sobre ese tema en páginas de internet con los amigos de la extrema derecha asociados con los neonazis. El nombre del tipo es Thomas Meyer. Thomas Meyer. El estilo de política de estos extremistas es convertir todo en odio. Mire que una política de separación de una comunidad o de retiro, mejor digo yo, de la Comunidad Europea no debería de fomentar odios. Cada cual debe tener una posición acorde a sus principios, a sus pensamientos, a sus ideas. Pero resulta que el extremo a que hemos llegado, tanto allá como acá, es que las políticas generales, de interés general, que solamente le interesan a un conglomerado, terminan convirtiéndose en un problema personal, subjetivo, de odio. Así como acá, por ejemplo, el tema de la paz terminó convirtiéndose en un discurso de odio. Los que andan recogiendo firmas por allá, por los distintos sitios, en los parques, en los centros comerciales, andan vendiendo discursos falsos que tienen que ver mucho con mentiras que repetidas parecen verdades. Por ejemplo, que Nicolás Maduro es presidente de Colombia, eso es una fantasía, pero de grueso calibre. Es imposible, pues, porque primero el tipo no es de aquí y segundo nadie votaría por un sinvergüenza de esos. Lo otro es que decirle a la opinión pública por allá en esas mesitas que tienen 4 o 5 seguidores del señor Uribe, decirle a la gente que es que los guerrilleros no van a pagar un día de cárcel también es falso. Los guerrilleros jefes van a tener un juicio por un tribunal especial de justicia transicional, donde a cada uno de ellos los van a juzgar y de acuerdo a la verdad que aporten van a tener penas dentro de entre 5 y 20 años. O sea que no va a haber tampoco impunidad. Pero lo que yo quiero resaltar de este tema de Inglaterra, el asesinato pues de Jo Cox, la parlamentaria, víctima indefensa, porque una mujer joven, inclusive, su único trabajo era defender la idea de que Inglaterra siga en la Comunidad Europea, siga bajo las directrices del Tribunal Europeo, a pesar de que ellos no han aceptado el euro como moneda, pero manejan la libra esterlina, pero ellos siguen los lineamientos del Tribunal Europeo, se acogen a lo establecido en el Tratado de Bruselas, pertenecen a la parte económica del tratado, de manera que es una situación de análisis económico, político, donde los que van a votar en ese referéndum que se hace dentro de 6 días en Inglaterra, van a analizar los puntos de vista de la gente que va a defender o los que van a atacar la permanencia de Inglaterra en esa Comunidad Europea. Uno de los principales discursos que están vendiendo los enemigos de que Inglaterra permanezca allí es que la política de la Comunidad Europea frente a los inmigrantes que vienen de esos países como Siria, Afganistán, Libia, etcétera, van a tomarse pues países como Inglaterra, países como Francia, España. La verdad es que los países desarrollados tienen un doble compromiso con los inmigrantes. Por un lado, la mayoría de esos países fueron colonias de países europeos.
y como colonias, pues inclusive hablan los mismos idiomas de ellos. Fueron saqueados en su momento con actividades de extracción de minerales, de materias primas. Las fronteras de esos países, la gran mayoría las trazaron los europeos después de la Primera Guerra Mundial. Y ahora que se está viviendo ese caos en esa región del mundo, sobre todo en el África y en el Oriente, pues obviamente los que causaron la crisis, que son los que los que formaron las colonias allá y tuvieron esas colonias, pues de esos son los primeros que tienen que ayudar. Son los que están llamados a ayudar de primero. Y segundo, el problema de la globalización, como lo dice un filósofo de Eslovenia, que ha traído riqueza a unos pocos. Cada día se reduce más el número de millonarios de la revista Forbes. Y lo curioso es que se disminuyen los millonarios, pero los que quedan en la lista son mucho más millonarios que antes, por la concentración de los capitales en unas pocas manos. De manera que toda esta globalización que ha enriquecido a unos pocos y ha empobrecido a la grande mayoría, genera la emigración. La gente quiere ir porque la miseria también trae guerra, la guerra que vive en Libia por el poder, cuando sacaron a Muammar Gaddafi, la guerra que se vive en Irak, generada por los gringos, la guerra que se está viviendo en Afganistán, también generada por los gringos, por la invasión, la caída de los talibanes. Todas estas guerras que están sucediendo en el mundo, pues obviamente repercuten en el nivel de vida de las personas. Esos países que están en guerra están no solamente sometidos a la atrocidad de un bombardeo, de un fusil, de una pistola, de una granada, sino que están sometidos al hambre. Porque un país en guerra no produce nada, Diego León Muñoz. La gente se va del campo, con toda razón, porque están en una indefensión total. Lo peor es que en la ciudad también se llega con la guerra. Ahora que el presidente Santos dice que, me pareció a mí una frase seria, cierta, pero inoportuna. Dice que si se fracasa en el proceso de La Habana, las FARC podrían desatar una guerra en la ciudad. A mí me parece que es cierto lo que él dice, porque muchos de los citadinos que les preguntan por la guerra son partidarios de decir que sí, porque la verdad es que la mayoría de los citadinos, entre ellos me incluyo yo, no nos ha tocado vivir la guerra, como le ha tocado al campesino de por allá, de estos departamentos y el Valle del Cauca también, pero especialmente en la costa Caribe, allá en el Cesar, en el Sucre, en Bolívar, en Córdoba, la gente que vive en el Meta, la gente que vive por allá por el departamento del Cauca, la gente que vive en Nariño, en la zona costera, por Tumaco. Todas estas personas han padecido el rigor de la guerra. Y lo que dice el presidente Santos es que si se desaprovecha esta oportunidad histórica de firmar el proceso de paz con la FARC, lo más seguro es que se nos viene esa FARC hacia las ciudades, que ya están aquí. Lo que pasa es que a uno no se da cuenta, pero ya están aquí. Aquí hay guerra, no necesariamente con milicianos de la FARC. Hay una guerra en los barrios movida por las bandas criminales, movida por las pandillas. Usted en algunos barrios de Cali, Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cartagena, Barranquilla, Pasto, usted ya empieza a oír hablar de los famosos, de las famosas fronteras invisibles, que esas las han trazado las bandas criminales que se han dividido el territorio y se han apoderado del territorio para efectos de la actividad del microtráfico y los delitos conexos, como la extorsión, el secuestro, el gota a gota. De tal manera que aquí, en todas estas ciudades, se vive una guerra. Mire usted nomás ahí en el Palacio de Justicia al frente, a menos de 3 cuadras, el famoso Bronx, barrio del Bronx. Allí el gobierno, con la fuerza pública, encontró sitios de descuartizamiento de personas. Ahí nomás a 3 cuadras del Palacio Nariño. Ahí encontraron una zona de distribución de armas
compraventa de sustancias psicoactivas, fábricas de falsificación, pedofilia, prostitución, todo eso a 3 cuadras del Palacio de Nariño, a 3 cuadras del Palacio de Justicia. ¿Qué no decir pues en las otras ciudades donde no hay ni Dios ni ley? Por ejemplo, en Potrero Grande, el gobierno entregó unas viviendas y resulta que la gente fue porque a la misma gente de allá la están extorsionando y la están matando. Hoy se conoció que en Barranquilla algunas viviendas que entregaron en el programa de vivienda gratis son utilizadas para pornografía infantil, para cuestiones de sexo infantil, todo ese tipo de actividades ilícitas que obviamente no deberían de tolerarse ni existir. Pero viene que la guerra está en la ciudad ya. Aquí están matando la gente. La semana pasada mataron 2 muchachitos en la entrada a Cali por la recta Palmira por robarles una moto. Les dispararon por la espalda y murieron peor que en una guerra, sin derecho a defenderse. De manera que cuando el presidente Juan Manuel Santos está diciendo de que puede haber una guerra en la ciudad, pues ya está sucediendo. Es más, estos grupos subversivos, cuando se ven acorralados, acuden al terrorismo. Y el terrorismo es contra el civil, que no tiene nada que ver con la guerra, nada. Por ejemplo, la bomba que pusieron en el Nogal mató gente que no tenía nada que ver con la guerra. La bomba que pusieron en el Palacio de Justicia aquí en Cali mató gente que no tenía nada que ver con la guerra. Y así sucesivamente el acto terrorista se distingue del acto de guerra. Es que el acto de guerra es entre los actores del conflicto, entre la gente que está uniformada. Si ustedes ponen un uniforme de León, un camuflado, y sale con un fusil, con un par de amigos a enfrentarse con otros tipos que andan también uniformados, con otro escudo, ya eso es un acto de guerra. Usted peleó y usted sabe que a qué atenerse. Pero si usted va caminando desprevenidamente o está sentado tomando un cafecito en un sitio público y ponen una bomba y a usted lo matan, no es un acto de guerra, es un acto de terrorismo y el civil no tiene por qué sufrir ese rigor. Que era lo mismo que me recordaba yo de Mohamed Ali o Cassius Clay, que entre otras cosas murió hace poco, hace menos de 10 días, gran héroe para muchos de los que nos criamos en la década del 70. Yo aquí tengo una foto de Mohamed Ali cuando derribó a Sonny Liston. Y Mohamed Ali cuando lo llamaron a la guerra de Vietnam, a que fuera pues a enlistarse, como llaman, enlistarse, o sea, irse para el ejército. El hombre dijo, no, yo no voy a esa guerra porque esa guerra no es mía. A mí 2 tipos de allá de Vietnam a mí no me han hecho nada, dijo el tipo. Y lo dijo en un contexto en que en los Estados Unidos, que se precia de ser la democracia más grande del mundo, resulta que en ese momento, década del 60, los negros no tenían derechos civiles. Los negros eran discriminados miserablemente, tenían que ceder el puesto al blanco en el bus, no los dejaban entrar a las escuelas de los blancos, no podían ser propietarios de inmuebles, o sea que no tenían derechos civiles y mucho menos derechos políticos. Pero para ir a que los pelaran, a que los mataran, sí servía. Entonces llamaron a Cassius Clay y dijo, no, yo no voy. Y se hizo encanar, no sacar canas, meter a la cárcel, porque dijo, esa guerra no es mía. Entonces, si la gente aquí en Colombia, todo el mundo dijera, esa guerra no es mía, acá la guerra. ¿Qué comodidad los va a decir uno que la guerra es de uno, si uno no está ganando nada? Por ejemplo, en esa guerra que tienen algunos de la oligarquía contra la FARC y contra los helenos. Los que están ganando son los que tienen la tierra, los desplazados, o los que venden botas, los que venden uniformes, los que venden fusiles, los que venden las raciones de comida, los helicópteros, todo ese tipo de cosas, los que ganan pensiones por estar en guerra. Pero los que no estamos ganando nada, entonces vamos a tener que decir lo de Cassius Clay, no, esa guerra no es mía. Entonces el pueblo como pueblo, los campesinos que no ganan nada con la guerra, y el 99% de la gente que no gana nada con la guerra, pues que repita lo de Cassius Clay, y esa guerra no es mía.